Me llamo Aurelia Mena y tengo 68 años. Nací en Guadalajara, en una casa de muros bajos y tejas rojas, donde las vecinas sabían si habías llorado antes de que tú misma lo entendieras. No diré que mi vida fue difícil, no como las que uno ve en las noticias o escucha en las salas de espera, pero hubo una línea constante en todo lo que viví: callar, ceder y esperar. Mi hija se llama Daniela. Es hija única. La tuve tarde, con 38 años, cuando ya había aprendido a no esperar grandes cosas del matrimonio y mucho menos del amor. Su padre, Emilio, se fue cuando Daniela tenía 2. No diré más sobre él porque no hay mucho más que decir. A veces, en las noches frías, me imaginaba cómo sería que alguien se quedara. Pero luego me preparaba café y pasaba. Desde pequeña, Daniela fue lista. No de esas niñas que brillan en todo, sino de las que observan, preguntan poco y entienden mucho más de lo que dicen. Siempre me cuidé de no cargarle mis penas. Yo trabajaba de contadora en una firma de seguros, y en secreto, muy en secreto, iba comprando acciones. Al principio eran montos pequeños, 500 pesos, luego 1000. Había leído en una revista que Microsoft iba a cambiar el mundo. Años después, hice lo mismo con Apple. Nunca lo comenté. Me pareció que era un secreto limpio, algo que no necesitaba ser compartido. Mi plan era sencillo: dejarle todo a Daniela cuando tuviera hijos. Una herencia que no pesara, que llegara cuando ella supiera lo que es dar sin pedir. Hice el testamento cuando cumplí los 60. Nombré a un abogado que conocí en un curso de jardinería. En el testamento puse los detalles, los fondos, los nombres, las cifras. Pero entonces se casó. Fue una boda bonita. En un jardín con faroles colgando de los árboles. Me dejaron sentarme en la mesa principal, aunque ya en ese momento noté que algo se estaba moviendo. No entre nosotros. Dentro de ella. Una especie de distancia recién inaugurada. El primer año fue cordial. Vivíamos juntas. Yo había vendido mi apartamento para mudarme con ellos, ayudar con la hipoteca, acompañar mientras se organizaban. Cocinaba. Lavaba. Les dejaba espacio. Pero el silencio se instaló en los pasillos, como humedad que nadie limpia. Una mañana, Daniela me llamó a la sala. Estaba con su esposo. No me ofrecieron café. Mamá, dijo, creemos que ya es momento de que busques un espacio más tuyo. Así. Sin llanto. Sin culpa. Como si estuviera eligiendo un tapete. Yo no dije nada. Me senté derecha en el sillón y miré por la ventana, donde los árboles parecían no escuchar. Claro, fue lo único que dije. No me preguntaron si tenía a dónde ir. No ofrecieron ayuda. Solo esperaron que entendiera. Esa noche dormí poco. Pensé en muchas cosas, pero no en venganza. Pensé en el silencio de toda mi vida. En las veces que cedí. En todo lo que nunca dije. Y por primera vez, sentí alivio de no haber hablado de las acciones. Porque eso era mío. Y ahora, no tenía que explicárselo a nadie. Me fui 2 semanas después, sin hacer ruido. No me llevé muebles, apenas ropa, un par de libros, las fotografías enmarcadas de cuando Daniela era niña. No las guardé por ternura, sino por costumbre. Hay gestos que se repiten aunque uno ya no crea en ellos. Encontré una casa en San Miguel de Allende. No muy lejos, pero lo suficiente para que no pasen sin avisar. Es una casa con muros blancos y ventanas grandes que dan al patio interior, donde el sol entra en la mañana como un animal que no tiene miedo. La compré al contado. No preguntaron mucho en la notaría. Supongo que el dinero responde por uno cuando las palabras sobran. El día que llegué, dormí con las ventanas abiertas. No había ruido, solo el viento entre los árboles. Me desperté temprano, hice café y me senté en el porche con una manta sobre las piernas. No sentí tristeza. Tampoco alegría. Solo una especie de vacío limpio, como si por fin me hubieran quitado un peso que llevaba tantos años que ya ni lo sentía. El dinero, bueno. A esas alturas ya eran casi $5 millones. Lo había seguido invirtiendo de forma discreta.
Compré títulos de otras empresas, diversifiqué. No con ambición, sino con precisión. Me gustaba ver las gráficas, como quien riega una planta en silencio. No era codicia. Era algo más íntimo. Saber que, aunque nadie lo supiera, había hecho algo bien. Durante semanas no hablé con nadie. La casa era suficiente. Compré muebles nuevos, plantas, una tetera eléctrica. Me hice una rutina, caminar por las mañanas, leer por las tardes, una copa de vino al atardecer. A veces escribía en un cuaderno, pero no diario. Solo frases sueltas. No hay retorno. La paz no es una promesa, es un trabajo. Luego empecé a viajar. Primero fue Italia. Roma, Florencia, Siena. Después Francia. Caminé por Montmartre un martes gris, y en un parque pequeño vi a una niña jugar sola. Pensé en Daniela, en cómo solía dibujar mariposas en los márgenes de sus cuadernos. Me pregunté si se acordaría de eso. Me pregunté si aún tendría cuadernos. Cada 6 meses planeaba una nueva ruta. Alemania, Croacia, Grecia. Me gustaba levantarme temprano en los hoteles y mirar las ciudades despertarse. No hacía fotos. No enviaba postales. Nadie esperaba noticias. Y eso me daba libertad. Nunca más supe de Daniela. Supongo que ella tampoco preguntó. A veces me llegan notificaciones del abogado, actualizaciones del fideicomiso, ajustes del testamento. En uno de los últimos correos, confirmé lo que ya había decidido, ella no está más incluida. Y no por castigo. No por rencor. Sino porque no hace falta. Porque lo que hice, lo hice sola. Porque el silencio también hereda, pero no a cualquiera. Un día de otoño, mientras tomaba café en la terraza del hotel en Praga, una mujer de cabello blanco me preguntó si viajaba sola. Asentí, sin muchas ganas de conversación, pero ella sonrió como si entendiera. Se sentó a mi lado sin pedir permiso y empezó a hablar de su nieta, de la escuela donde trabajó 40 años, de su gusto por el pan dulce. La escuché. No por cortesía, sino porque tenía una voz que sonaba como algo que ya conocía. Me preguntó si yo tenía nietos. Le dije que no. No mentí. Ella no preguntó más. Solo asintió, y durante un rato estuvimos en silencio. Me pareció una de esas presencias que no exigen, solo están. Volví a casa 2 semanas después. Encontré las plantas bien, la casa en orden. Una vecina, Rebeca, una viuda joven que trabaja desde casa, me había regado los helechos y encendido las luces del patio. Me dejó una nota, espero que su viaje haya sido lindo. Le preparé pan de elote, está en la mesa. Lo fue. El viaje. Y el pan también. A veces pienso en lo que habría pasado si le hubiera contado a Daniela. Si una tarde, mientras lavábamos los trastes, le hubiera dicho, tengo acciones en Apple y Microsoft. Valen mucho. Algún día serán tuyas. Tal vez se habría reído, tal vez me habría abrazado, tal vez todo sería distinto. Pero no. La verdad es que no era el momento. Y con el tiempo, supe que nunca lo fue. Las cosas se entienden mejor en la distancia. Como cuando uno mira una pintura muy de cerca y solo ve manchas. Hay que dar 2 pasos atrás. Dejar de buscar sentido en cada trazo. Ver el cuadro entero. Hace poco revisé el testamento. Está todo claro. Rebeca recibirá la casa. El resto irá a fundaciones de mujeres mayores sin red de apoyo. Dinero que no espera gratitud. Solo utilidad. En una esquina del testamento, el abogado dejó una nota mía, manuscrita, a Daniela, no te dejé fuera por enojo, sino por respeto a lo que somos ahora. Espero que tengas una vida sin silencios obligados. No sé si la leerá algún día. No me importa mucho. Aquí, en San Miguel, los días pasan lentos. Me levanto temprano, riego las plantas, escribo en mi cuaderno. No digo mucho. No necesito decir mucho. Hay una paz tibia en hacer solo lo que a una le basta.
A veces pienso que la libertad llega de formas que no se parecen a los sueños. Una cree que será como en las películas, aire en la cara, una carretera vacía, risa suelta sin razón. Pero no. Al menos no para mí. Para mí la libertad fue una taza de café sin interrupciones. Fue no tener que justificar por qué no quería contestar el teléfono. Fue comprar un billete de avión sin explicarle a nadie a dónde iba, ni por cuánto tiempo. Fue leer un libro entero en una tarde sin sentir que le estaba robando tiempo a alguien más. Una vez, en Lisboa, me senté en una banca frente al río y me puse a llorar. No por tristeza. Era otra cosa. Algo más confuso. Como si todo lo que había callado durante décadas hubiera encontrado, por fin, una grieta por donde salir. No fue un llanto fuerte. Más bien un goteo lento, como si el alma se deshiciera de peso extra. Nadie me vio. Y eso también fue un regalo. He aprendido a estar sola sin sentirme sola. Eso es nuevo. Durante años pensé que la compañía era una forma de validación. Que si alguien te escuchaba respirar al dormir, entonces existías más plenamente. ¡Qué tontería! Ahora camino por las tardes. Me sé de memoria los nombres de las calles y el sonido que hacen los faroles cuando empieza a oscurecer. Conozco a los vecinos por sus hábitos, no por sus historias. La mujer del perro blanco que sale siempre a las 6. El señor que cuida las bugambilias de la esquina. A ninguno le debo palabras. Me invitan a cenas, a veces. Voy si tengo ganas. Si no, agradezco y me quedo en casa. Nadie se ofende. Aquí las personas están menos apuradas por ocupar el silencio. Hace poco, Rebeca me dijo que pensaba en adoptar. Tiene 35 años, una vida sencilla, un corazón dispuesto. No sé si lo hará, pero me hizo feliz que me lo contara. Me sentí parte de algo. No familia. Otra cosa. Un vínculo sin nombre. Le dije que si lo hacía, podía contar conmigo. No como abuela. Como algo distinto. Como presencia. Como alguien que sabe cómo sostener sin apretar. Y eso fue todo. No hablamos más del tema. Pero en sus ojos vi que lo entendió. Esta mañana me desperté antes del amanecer. El cielo estaba apenas virando al azul, y una luz tibia entraba por la rendija de la cortina. Preparé café y salí al patio. Me senté con la manta sobre los hombros y dejé que el vapor de la taza me calentara la cara. No pensé en nadie. No esperé nada. Miré las macetas, las piedras ordenadas, la bugambilia nueva que planté en abril. Pensé, esto es mío. No porque lo compré. Sino porque lo cuido. Porque me basta. En una carpeta guardo todos los papeles importantes. El testamento, los certificados de inversión, las copias de los viajes. También hay una carta. Está dirigida a nadie. O a quien venga después. Dice poco. Solo lo necesario. Una vez tuve miedo de vivir sola. Después entendí que hay soledades que salvan. No escribí más. No extraño a Daniela. No con rabia. No con nostalgia. Hay días que ni pienso en ella. Supongo que sigue con su vida. Tal vez tiene hijos. Tal vez no. No me interesa saberlo. Mi vida ya no está ligada a la suya. No de la forma en que antes lo estuvo. Y eso, aunque suene frío, es un alivio. Viajaré a Noruega en octubre. Quiero ver las auroras boreales. No me importa si llueve. No me importa si no las veo. El viaje, el trayecto, el hecho de estar allá, eso será suficiente. Vivo bien. Como lo que me gusta. Leo lo que me provoca. A veces escribo. A veces no. No tengo que rendir cuentas. A nadie. Y por primera vez en mi vida, eso no me da culpa. Vivo sola. Y no me pesa. Amo mi casa. Amo mis tardes. Amo esta calma que llegó después del ruido, después del rechazo, después de los años de callar para no incomodar. Me llamo Aurelia Mena.
Tengo 68 años. Y hoy, por fin, vivo solo para mí.